Hola, buenos días. Estoy aquí con la señorita Lourdes Garzón, de 44 años de edad, de profesión abogada, y me va a comentar un poco de cómo cambió el estatus laboral a raíz de la pandemia con las siguientes preguntas. En su trabajo, ¿cuáles fueron los efectos secundarios en relación a sus horas de trabajo y sueldo? Respecto a la pregunta realizada en cuanto a los efectos secundarios, tuvimos que ingresar a la modalidad de teletrabajo. Sin embargo, eso ha perjudicado un poco el tema de horario, ya que no trabajábamos las 8 horas diarias, sino más. Y el sueldo no se vio afectado por cuanto nos mantuvieron con las mismas horas de trabajo por las que fuimos contratados. Listo. ¿Cómo le afectó la pandemia en el campo laboral? Creo que al principio bajó un poco la carga laboral por los meses que estuvimos en cuarentena. Sin embargo, luego se duplicó el trabajo por cuanto en el trabajo que yo realizo ingresaron muchísimas más demandas, más despidos, porque hubieron muchos casos de despidos, y al trabajar yo en una unidad especializada en el tema laboral, recibimos muchas demandas de despidos de muchas personas a raíz de la pandemia. Listo, muchísimas gracias. Buenos días, estoy aquí con el señor Juan Carlos Jiménez, de 50 años de edad, de profesión ingeniero en administración de empresas, y me va a comentar un poco de cómo cambió el estatus laboral a raíz de la pandemia con las siguientes preguntas. En su trabajo, ¿cuáles fueron los efectos secundarios en relación a sus horas de trabajo y sueldo? Los efectos secundarios en mi trabajo que mantuve durante se desarrolló la pandemia fueron las largas horas de trabajo por la cuarentena, ya que nos mandaron a hacer teletrabajo y trabajábamos 10, 12 horas en nuestros domicilios. Y eso hizo que nos agotemos mucho más, y siempre fue jornadas extensas, inclusive sábados y domingos. Ya. ¿Cómo le afectó la pandemia en el campo laboral? Bueno, al final de 3 meses, al final del encierro, cuando ya se terminó la cuarentena, lamentablemente en mi puesto de trabajo suspendieron la partida presupuestaria y prescindieron de mis servicios, lo que dieron por terminado mi cargo, y me quedé sin trabajo. Listo, muchísimas gracias. En las entrevistas realizadas a continuación, nos van a comentar cómo afectó la pandemia en su estatus laboral. A raíz de la pandemia del COVID-19, uno de los mayores impactos se ha dado en el sistema laboral. A raíz de la crisis sanitaria, muchos empleos se han visto afectados, poniendo en riesgo el bienestar de miles de personas. Quien es un trabajador privado y nos comentará. ¿Puede mencionarnos cuál es su trabajo o profesión? Abogado. ¿Durante la pandemia sigue realizando la misma actividad laboral o ha adoptado alguna otra actividad económica? La misma, pero también implementé una adicional. ¿Ha percibido cambios en su estatus laboral a raíz de la pandemia? Sí, experimenté cambios. ¿Qué tanto afectó en su economía este cambio laboral? Hubo una afectación por la disminución de trabajo, por lo que me vi forzado a iniciar también una actividad adicional en paralelo para tratar de minimizar el impacto económico. Dado que actualmente la situación laboral se va normalizando, ¿puede afirmar que se dan cambios económicos positivos en su actividad laboral? No, en realidad no percibo una notable mejoría en lo económico, si bien muchas de las cuestiones han vuelto a esta llamada nueva normalidad. En lo económico se sienten los estragos de la pandemia y de otras cuestiones económicas y políticas a nivel nacional e internacional. Muchas gracias. Quien también es una trabajadora privada.
y nos comentará de igual forma cómo ha cambiado su Patricia, estatus ¿puede laboral. mencionarnos cuál es su trabajo o su profesión? Soy comerciante. ¿Durante la pandemia sigue realizando la misma actividad laboral o ha adoptado alguna otra actividad económica? Sigo realizando la misma actividad económica que realizaba antes de la pandemia. ¿Ha percibido cambios en su estatus laboral a raíz de la pandemia? Sí han existido cambios. ¿Qué tanto afectó en su economía este cambio laboral? La economía laboral en mi caso aumentó, dado que las ventas en línea produjeron un incremento en las compras de las manualidades que realizo. Dado que actualmente la situación laboral se va normalizando, ¿puede afirmar que se dan cambios económicos positivos en su actividad laboral? Sí, la situación económica ha mejorado.